Difamación e injurias, prensas amarillistas, leyes, casos y soluciones. Las prensas amarillistas y sensacionalistas a menudo recurren a la difamación e injurias para atraer la atención del público y aumentar sus audiencias. Sin embargo, estas prácticas irresponsables pueden causar un daño inmenso. Hoy exploraremos cómo se castigan estas acciones a nivel mundial, con un enfoque especial en la República Dominicana, y propondremos soluciones para frenar esta problemática social. ¿Qué es la difamación e injurias? La difamación implica hacer afirmaciones falsas que dañan la reputación de una persona, mientras que las injurias se refieren a declaraciones insultantes o degradantes, aunque no siempre sean falsas. Difamación e injurias en la República Dominicana. Los casos más relevantes y las leyes aplicables en la República Dominicana. La difamación e injurias son problemas serios que afectan a figuras públicas y ciudadanos comunes. Vamos a analizar algunos casos notables y las leyes que regulan estas prácticas. Algunos ejemplos. Caso de Nuria Piera. Periodista demandada por difamación en sus investigaciones, destacando cómo sus reportajes han llevado a debate sobre la libertad de prensa y la protección de la reputación. Caso de Altagracia Salazar. Periodista enfrentando demandas por comentarios y denuncias públicas, subrayando la tensión entre la crítica y la protección legal. Leyes aplicables. Código Penal Dominicano. Artículos 367 y 371 regulan las sanciones para difamación e injurias, imponiendo penas de multas y prisión de 3 meses a 1 año. Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Regula la responsabilidad penal y civil de los medios de comunicación, estableciendo condiciones para sancionar la difamación y las injurias. Países donde ocurren más casos de difamación e injurias. La difamación y las injurias no son exclusivas de un país, afectan a diversas naciones. Aquí revisamos algunos ejemplos internacionales donde estos problemas son prominentes. Estados Unidos. Caso Johnny Depp vs Amber Heard, donde las acusaciones de difamación se hicieron públicas y debatidas. Brasil. Difamación en elecciones políticas, con noticias falsas dañando la imagen de candidatos. Reino Unido. Los tabloides británicos, como el caso de Meghan Markle vs los medios, mostrando cómo las prácticas de prensa amarillista impactan la vida de personas. Leyes que castigan la difamación e injurias en diferentes países. Las leyes varían, pero muchos países tienen normativas específicas para castigar la difamación y las injurias. Veamos cómo se abordan estas prácticas a nivel global. Ejemplos. Estados Unidos. Varía por estado, incluye multas y daños punitivos, con pruebas de malicia real necesarias para figuras públicas. México. Código Penal Federal establece penas de hasta 2 años de prisión o multa. Artículos relevantes, 350 a 353. España. Código Penal castiga con multas o prisión de 6 meses a 2 años. Artículos relevantes, 205 a 216. República Dominicana. Código Penal y Ley 6132 regulan difamación e injurias, con sanciones que incluyen multas y prisión de 3 meses a 1 año. Impacto de las prensas amarillistas y cómo frenarlas. Las prensas amarillistas a menudo recurren a la difamación para ganar audiencias, causando daños significativos. Es esencial que las autoridades tomen medidas para detener estas prácticas irresponsables. Veamos cómo se puede enfrentar este problema. Problemas causados por estas falsas informaciones. Sensacionalismo. Las noticias exageradas y falsamente acusatorias atraen lectores, pero dañan reputaciones. Falta de regulación. En algunos países, la regulación es insuficiente para controlar la difamación mediática. Soluciones propuestas. Fortalecimiento de leyes. Reformar y aplicar leyes más estrictas contra la difamación en medios de comunicación.
Responsabilidad de medios. Exigir a los medios que verifiquen la información antes de publicarla y que se responsabilicen por daños causados. Educación mediática. Promover la alfabetización mediática para ayudar al público a discernir entre noticias verídicas y sensacionalistas. Mecanismos de queja. Establecer procedimientos accesibles para que las personas afectadas puedan denunciar casos de difamación. La importancia de la verdad y la responsabilidad. En un mundo saturado de información, es crucial que todos asumamos la responsabilidad de nuestras palabras y publicaciones. La difamación y las injurias no solo dañan a individuos, sino que socavan la confianza social. Actuar con integridad es fundamental para un entorno comunicativo saludable. No olviden suscribirse a este canal. Juntos podemos crear un mundo mejor para así asegurar el futuro de nuestras futuras generaciones.